Bueno, estoy acá con Nicolás Tolosa. Gracias por estar acá. Espero que Un gusto. conversemos bien. Bueno, cuéntanos de tu proceso de aprendizaje. Bueno, yo soy antropólogo de la Universidad Nacional. Me considero ya antropólogo. Tal vez me toca recorrer más caminos, pero eso será un proceso. Me he concentrado sobre todo en la investigación de antropología de la religión. Me fascina todo lo que tenga que ver con sí, el esoterismo, la magia, la espiritualidad, entre las comillas que vamos a poner el día de hoy. Y obviamente los lados doctrinas, los cultos, los diferentes tipos de meditación profunda que se pueden acceder, los diferentes tipos de conocimientos que no son siempre intelectuales, aunque los tomo desde maneras intelectuales, pues como la disciplina lo permite, para hacer lecturas del mundo, lecturas que permitan muchas veces pensarnos otros mundos. ¿Qué otros mundos hay que pensar? Podemos pensarnos, no sé, un mundo más bonito, más compasivo con el otro, mundos que tal vez sean más adecuados para lo que somos, mundos que tengan mucho más que ver con nuestra propia humanidad, que se adecuden a nuestras propias formas de sentir, pensar, fantasear, soñar, que tal vez nos vuelvan a dar nuevas corrientes oníricas, que tal vez se han olvidado y que sí, se han alienado. Como buen marxista que soy, esa palabra me gusta. Y también mundos que puedan pensar nuevas distintas formas de economía, nuevas formas de filosofar, nuevas formas de escribir, que tal vez puedan venir con respuestas desde otros lugares. Otros lugares puede ser una comunidad indígena, otros lugares pueden ser europeos del siglo XVII, otros lugares pueden ser el Buda, otros lugares pueden ser un dios del que nunca he escuchado su nombre, de una religión que nunca he escuchado y que tal vez tiene la respuesta exacta para un problema que nosotros no tenemos resuelto, pues. ¿Cómo describirías al diseño humano? El diseño. Sí, porque ahora hablabas de cómo buscar un mundo que esté más adecuado a ser humano. Bueno, esa pregunta es complicada de base. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Es una pregunta complicada, muy complicada. O sea, si hay algo que quiere responder mi disciplina, es esa pregunta. ¿Qué es un humano? Podemos definirlo como un ser cultural, podemos definirlo como el ser social del que hablaba tanto Aristóteles, podemos pensarnos todas las distintas definiciones que ha dado la filosofía, pero creo que al menos podríamos llegar a una conclusión aquí tal vez, y es que este diseño humano no existe como tal, por su propia naturaleza, no existe nada que lo haga en sí mismo, sino que nosotros lo estamos diseñando. Y podemos darnos cuenta cuando hay malos diseños, cuando las cosas no están funcionando, cuando, no sé, hace una semana un sujeto se lanzó del edificio de arriba, o sea, del apartamento de arriba de mi casa. Creo que ahí hay un error de diseño en cuanto a lo que estamos diseñándonos como nuestra definición de ser humano. O que tal vez la definición de ser humano que tenemos como ser social, ser amable, ser compasivo, no se está adecuando a un mundo que no está diseñado para nosotros, que nosotros hicimos. Pero pues podríamos aquí hablar de urbanismo, hablar, no sé, de economía de nuevo. Y sin embargo me preguntaría yo, pues podríamos comenzar desde la base. ¿Qué pregunta más espiritual, si lo queremos tomar, que la de qué es ser humano? Es una pregunta complicada, muy complicada. Ahí yo creo que saltamos al tema de qué es la espiritualidad, porque algunas corrientes dirían que la espiritualidad se trata de trascender el humano, Mm, de dejar de ser hombre. O sea, incluso la tradición cristiana, creo que al menos algunos grupos de la tradición cristiana enfatizan en eso, de que el plan es dejar de ser un hombre. En el budismo también, el plan es dejar de ser un hombre y convertirse en Buda. Eh,
a grandes trazos, ¿no? Porque cada cosa que acaba de decir, tanto el budismo como el cristianismo, tiene sus bemoles. Pero, ¿cómo entenderías la espiritualidad para que, digamos, coordine con lo que dices? De que comprender qué es ser humano es una pregunta espiritual. Bueno, toca problematizar. Es la palabra clave del día de hoy. Toca poner en tela de juicio la palabra desde la base. Antes de responder esas preguntas que tal vez podríamos responder tal vez espero tardíamente en esta sesión. Pero creo que para comenzar tenemos que irnos a la fuente. ¿Qué es eso de espíritu? ¿Y por qué estamos diciendo que es espiritualidad? Y con la pregunta que tú me llegaste a hacer este podcast, porque hay como una suerte de conflicto con la palabra religión y con la palabra espiritualidad. No hay tanto conflicto. Y es interesante porque la palabra espiritualidad es una palabra sumamente occidental. Es una palabra además del latín. Es spirite, significa soplar. De ahí vienen palabras como inspirar, expirar. Hallese los dos significados, la polisemia de palabra inspirar, no es solamente inhalar, ¿no? Sí, porque uno cuando inhala inspira, sino también es llenar de alma a los demás, llenar de voluntad a otros sujetos. Y podemos pensar, se expiró, murió, porque perdió el alma, perdió el espíritu, perdió eso que lo soplaba. Y podemos datarlo, podemos hacer una suerte de narrativa profunda del tema. Y es, claramente hay un mito alrededor de este aspirador, este soplado que tenemos dentro. Para salir del problema rápido, el alma era también un aire que se tenía en los pulmones, era una suerte de órgano pequeño que se metía entre el diafragma y que lo tenías o no lo tenías. Cuando ya no tenías alma, estabas muerto. Entonces antes se decía exalma cuando se moría la persona. En los romanos lo llamaban así. A lo que iba era, vamos a pensar cómo se va a pensar ese soplido. Y ese soplido tiene un dato histórico, un dato mitológico. Dios cogió el barro y sopló. De ahí viene la palabra espíritu. Nos dio su soplido, su aire. Eso está en el Génesis. Está en el Génesis. Igual, Prometeo, en el mundo griego, Prometeo cuando hizo el barro, él le dio su soplido divino. Que por ahí viene la palabra neuma, que tanto le gusta a los cristianos. La palabra neuma es como ellos se refieren al alma en el Nuevo Testamento. Ellos dividen el alma, la psique y el cuerpo como soma, en la palabra griego de somático, cuerpo, psique, que es lo que nosotros entendemos como literalmente donde viene la palabra psicología, que es lo que nosotros en inglés se traduce soul, pero es su conciencia, y neuma era el espíritu que solo se podía entender a través de la fuerza divina, porque era lo que nos daba vida y era la única forma que podíamos conectar con Dios. El Espíritu Santo, por ejemplo, es ese soplido divino que conecta, es una suerte de substancia, si te das cuenta, ¿no? De ser que no es simplemente aire. Es interesante porque uno puede ver homologías, resonancias en otras religiones, que aquí es donde me doy cuenta. Y es, no sé, podemos pensar en el pranayama, que no solo inhalan, sino respiran una suerte de sustancia que está en el aire. Y que respiran un aire que no está ahí, ¿no? Un aire de vida. Es muy resonante. Y se puede pensar, ¿por qué es tan importante este espíritu? Podemos verlo simplemente. Cuando vemos un muerto, ese muerto ya no está respirando. Es una de las señales de vida más claras de todas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tal vez no todas las culturas y todas las comunidades del mundo le dan tanta importancia a respirar. O bueno, no todas son tan clave el respirar. Creo que no hay una sola cultura del mundo que no le preocupe que todos sus sujetos respiren. Pero ciertamente no todas fueron creadas con un respiro. No todas fueron creadas, todos los seres humanos fueron creados con un soplido. Por ejemplo, puedo pensar en
Algunas comunidades del Amazonas, hablando aquí un antropólogo obviamente, muchas veces les dieron el agua del gran río, de la gran serpiente, del Amazonas. Se les metió en las venas el agua y esa agua les dio la vida. Y entonces la pregunta es por qué no hablamos de espiritualidad y no estamos hablando de una acuariedad, no sé. Sí, no estamos conectados con el agua también. No sabemos bien que hay unas meditaciones muy buenas que uno se puede hacer dentro del agua y tal vez tiene una conexión profunda, incluso más profunda con uno porque uno es más que aire, uno es ¿cuánto? 70% agua, 60%. Entonces uno se puede empezar a hacer esas preguntas, como ¿por qué esa palabra? Y esa palabra tiene un origen histórico. ¿Mm? Por otro lado, podemos hacernos la pregunta ¿por qué la palabra religión? ¿Qué es el problema de la religión? Pero pues, bueno. Entonces, creo que eso nos da mucha perspectiva, ¿no? Porque creo que hoy en día la palabra espiritualidad se suele definir como en rebelión a la religión. Claro, Es como la religión es organizada y la espiritualidad es individual. sí. Básicamente esa es como la gran diferencia hoy en día. No sé qué pienses, qué has observado. Pues es muy interesante porque, bueno, ahí podemos pensarnos en la palabra religión. Viene de religare, volver a amarrar, volver a ligar, volver a conectar. Por ejemplo, los musulmanes no les gusta esa palabra. A ellos no tienen religión. Ellos siempre están conectados a Alá, porque tú no puedes estar desconectado de Dios. Entonces ellos no tienen tampoco una cosa como espiritualidad, porque ellos viven bajo la ley de Alá. No hay una separación alguna entre lo que nosotros llamamos espiritualidad y religión. Para ellos es vivir, vivir como buen musulmán, vivir como se debe vivir. Y ya podemos pensar que ese deber tiene mucho que ver con una moral, con un bien y con un camino a lo que debemos ser, que es mucho lo que apunta a la espiritualidad. Cuando pensamos en qué ser humano tiene que apuntar a ser, ¿no? A ese bien proteico, lejano, al que uno le tiene que apuntar, no sé, al llegar al nirvana, a ser un santo y llegar al cielo, o simplemente eso es lo que uno debe ser. Es interesante que pongas la diferencia de este rebelde religio contra el espíritu, porque en el mundo romano había una diferencia entre el religio y el superstitio. El religio era la religión oficial de Roma y el superstitio eran los pequeños cultos que tenían otras comunidades. El cristianismo de hecho nació como un superstitio en el mundo romano. Entonces ya había una diferencia. Siempre se pone a esta idea de que el religio está conectado más con la institución en el mundo romano. Pero también hay una razón de ser histórica de esta palabra religio. Hannah Arendt data que la primera vez que surgió la palabra religión, el religio, vino cuando Cicerón, un historiador, estaba leyendo a sus antepasados y él decía, yo no sé, pero cada vez que leo el pasado de Roma, algo me amarra hacia él, hacia atrás. Algo me ata otra vez de nuevo hacia el pasado y me hace amar ese pasado que vuelve a nacer, porque Roma siempre vuelve a nacer. Podemos hacer una suerte de régimen de historicidad pensando en qué es eso que Roma quería tratar, ¿no? Y es que Roma, con ese PQR, ¿no? El Senado y el pueblo de Roma, fundaba Roma en cada pueblo que llegaba, de nuevo otra vez. Y se recordaba siempre el mito de Rémulo y Remo, cada vez que conquistaban un nuevo reino, lo volvían a hacer. Volvían a hacer una práctica, como casi como un 1 de enero, como, no sé, por ejemplo en México se sigue practicando la revolución, se vuelve a recordar los procesos de la revolución cada año, en una época particular. Roma lo hacía, pero cada vez que fundaba un pueblo. Claro, era un tiempo que se devolvía, un tiempo que iba para atrás, un tiempo que se repetía y volvía a nacer. Era un religio. Entonces la palabra religio tal vez es una palabra muy equívoca para hablar de otros tipos de sentires hacia lo divino, hacia la experiencia luminosa, pero también espíritu, porque el espíritu es una cosa que estaba dentro de ese religio. Pero de pronto eso es como el tema. O sea,
¿Qué tan importante crees que sea el elemento aire en ese soplo divino? O sea, como es más como la esencia, ¿no? De todo. O sea, el espíritu es más como eso, como lo que es todo y nada. Claro, Lo que es todo, pero nada del mundo. Como que no es ningún objeto puntual, sino es algo que está en todo. no, y pusiste la palabra correcta, esencia, que es una esencia, ¿no? Es una secuencia, una suerte, literalmente. Los franceses les encanta el espíritu cuando hablan de perfumes. El espíritu es la base, es casi que el significante maestro, lo que rige al resto de olores que van a ser metidos en el perfume, el olor ordenador del resto del perfume. Es la esencia del perfume, en, en esencia. La esencia, de hecho, si no estoy mal, etimológicamente tiene que ver con un olor. Pero, de acuerdo, reiteremos en pensarnos que estamos hablando desde un lenguaje particular. Estamos hablando en una lengua romántica, ¿no? Una palabra, una lengua que viene en latín. Entonces, obviamente estas conexiones nosotros las encontramos muy fácilmente hablando español. Y hablando seguramente inglés, y hablando francés, y hablando las lenguas que vienen de Roma. Pero la gran pregunta es, ¿todas las comunidades sentirán lo mismo? ¿Todo el mundo sentirá ese aire como esa cosa que tú me describías como eso, que es etéreo? Y además la palabra éter era una red de aires que conectaban las redes energéticas del mundo, pero éter era una cosa donde separaba el planeta en el mundo griego. Entonces, estamos muy atrapados dentro de esta capsulita que nosotros llamamos nuestra propia cultura, cuando estamos hablando de espíritu. O, bueno, aire, soplo. Y podemos ir, sí, podemos seguir indagando qué es lo divino del soplo. Y sin embargo, lo interesante es que la raíz de spirare es una raíz indoeuropea. Es decir, es una raíz que tiene toda la conexión con India, tiene toda la conexión con Oriente Próximo y tiene toda la conexión con el resto con esta parte de Europa, que era Grecia, Roma, etcétera. Y podemos decir, bueno, tal vez en ese mundo particular se intercambiaron una idea de que el soplo era muy importante. Era una idea que, no sé, las rutas comerciales seguramente transitaban. Era una idea muy viva. Una idea, además, muy comunicable entre esta cultura que se entendían. La pregunta es, ¿un alienígena entendería lo mismo? Me llega como a la mente como el énfasis que tienen las tradiciones espirituales o religiosas de Oriente Lejano con la respiración física versus el énfasis que tienen las tradiciones más hacia el Medio Oriente sobre eso, como que la respiración física en Medio Oriente y en Europa como que no es algo tan importante, ¿cierto? Sí, no, Y, es y- fascinante. Sí. sí, y me parece muy interesante porque si tú me dices la palabra espíritu se originó como en Europa, ¿no? No, el indoeuropeo es pues una lengua que está, o sea, lo hablaban comunidades, por ejemplo, los primeros imperios, el imperio asirio ya hablaba, tenía raíces con el indoeuropeo. Es básicamente la lengua que transitó lo que es la Europa más oriental y el oriente más occidental, ¿sí? El chino no es indoeuropeo, por ejemplo, Mm, pero la India, sobre todo la parte más norte de la India, que está más conectada al Oriente Próximo, que es el oriente más occidental de todos, todos tienen esa misma familia de lenguas. Entonces sí, no es que se originara ahí, realmente se cree, porque aquí siempre estamos hablando de especulaciones, que se originó más bien en el oriente, en la Medio Oriente más oriental, mm. ¿sí? Con ese contexto, entonces refino la pregunta de pronto. Mm, o de pronto es una nueva pregunta ahora que lo pienso. ¿Qué hace que, a ver, digamos, agarremos dos prácticas espirituales o religiosas? Eh,
Quedémonos en espiritual por ahora. Digamos dos prácticas espirituales, una de Oriente Lejano y otra de Occidente, digamos, de Europa. Y veamos en qué sentido ambas pueden ser espirituales. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Una persona se sienta y hace conciencia de su respiración. E intenta concentrar la mente en su respiración. Esa es una práctica, puede ser pranayama en la tradición del yoga o puede ser conciencia de la respiración en el budismo. Y yo creo que es bastante entendible que es una práctica espiritual, como que hay como un debate ahí, ¿no? Porque hay gente como que quiere quitarle como ese componente. eh, pero igual, no sé, me pasó algo que creo que lo habla muy bien y es como... mm, una vez yo estaba sentado haciendo eso en la casa de mi abuela y entonces, o sea, yo no le dije nada a nadie que lo iba a hacer y que por favor me respetaran eso ni nada, simplemente lo empecé a hacer sentado en postura de piernas semicruzadas. Y, y me acuerdo que la persona que estaba preparando la comida dijo como, ay, ya está listo, digámosle a Juan. Y mi abuela le dijo, no, 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 es que toca respetar eso. Como que por más de que mi abuela no conozca, y estoy casi seguro que no conoce que eso es una práctica que practican en el hinduismo y en el budismo y tiene como cierta importancia, como que se sabe que como que le apunta a algo. Entonces tenemos ese primer ejemplo, que creo que sí se puede considerar práctica espiritual. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, el rosario, por ejemplo. El, la repetición de unas frases adorando y pidiéndole algo a unos seres supernaturales, superpoderosos probablemente. Ujú. ¿En qué sentido ambas cosas son espiritualidad? Bueno, la pregunta, O si sí lo son. ¿Será que ambas cosas son espiritualidad? yo creo que es como suele serlo, es un problema de lenguaje. Ujú. ¿Mm? Sin embargo, ¿para qué sirven las palabras? Hay una frase clásica de Levi-Strauss, de Levi-Strauss, que es las categorías se estiran dependiendo de la necesidad. Pero nuevas palabras surgen cuando llegan a la conciencia, nuevas problemáticas, nuevos objetos, una conciencia general. Cuando se aparece algo, se manifiesta algo nuevo, llega una nueva palabra para nombrarlo. Entonces, yo no siento que sea tanto que tenga que ver con un soplo necesariamente, aunque yo creo que podríamos hacer esa lectura, que hay una suerte de aire. Y además podemos hablar, este sitio tiene un cierto aire a algo, ¿no? Tiene cierto Mm, aire a calle, por ejemplo, tiene cierto ujú, aire a rumbeadero, tiene cierto aire a sitio de meditación. mm, Pero ese cierto aire está muy metido en nuestras formas de pensar el mundo. Entonces, cuando alguien hace una práctica que hace una suerte de homología, hace una suerte no sé, de rima, que rima con algo que se nos parece, es semejante a algo que se asemeja a otra cosa, pues necesariamente ya le tenemos una palabra. Porque es lo que solemos hacer como seres humanos. Es una cosa muy... Y aquí la antropología tiene todo el sentido de usarlo. Es cuando nosotros vemos a alguien pegarse en la espalda, nosotros le decimos, se está flagelando. Pero tal vez no tenemos el sentido específico de esa forma de hacerlo. Pero nosotros sabemos que es flagelación. Claro, pero una flagelación puede ser sadomasoquista o una flagelación puede ser religiosa. Puede ser casi que una nueva forma de meditación. Entonces son preguntas complicadas. Porque es, ¿por qué tu abuela reconoció que eso era espiritual? Es porque se asemejaba mucho a un rezo. Se me asemejaba mucho a una oración. O porque lo habrá visto mil veces en televisión y sabe que está haciendo una suerte de ejercicio de conectar con Dios. Porque tal vez, y además eso pues lo podemos ver en otro tipo de prácticas cristianas. La oración a veces se hace de rodillas en una posición de meditación clásica donde ponemos, no sé, los, el,
el trasero sobre nuestros talones, ¿no? Esa es una práctica que además la oración se ha practicado mucho tiempo así. Los sacerdotes las practican así, las órdenes marianas, las monjas, de hecho. Y se asemeja mucho. ¿Qué podemos decir sobre eso? Pues simplemente es una palabra. ¿Sí? Es que es lo importante, es simplemente una palabra. Y muchas veces yo pues lo hago como en el ejercicio antropológico, le puedo preguntar a la otra persona, ¿cómo quieres que nombre eso que estás haciendo? Porque tal vez no es exactamente, cuando yo le pongo la palabra espiritualidad, o digo, esta persona está haciendo algo espiritual, puede que esté obviando cosas que la palabra que esa persona le tiene a esa práctica puede decir mucho mejor que lo que la palabra espiritualidad diga. ¿Quieres como explicar eso último? No sé, podemos decir cuando alguien, no sé, me está rezando, es la palabra orar es mucho más adecuada que simplemente decir no, está meditando. Lo mismo podemos decir de la palabra cuando la persona está meditando, decir no, es que está orando. Son pequeñeces, son cosas sutiles, pero creo que pueden decir mucho más que la persona te diga, no, esto es una meditación y meditar significa esto, esto y esto y esto, a cuando una persona te dice, orar es esto, esto y esto y esto y esto, por más de que se asemejen. Puede muchas veces decirte la persona, no, es que yo no tengo espiritual, yo tengo religión. Y eso le puede significar todo lo que te comentaba. Un vuelto al pasado, una vuelta a conexión con Dios, puede significar estas nuevas formas de asemejanza con un ser supraterrenal, a que tú lo simplifiques como espiritualidad, que tú tal vez lo estás pensando desde otro lugar. Por ejemplo, si un budista lo ve, no sé, a Cristo rezar, no está pensando que Cristo está, tal vez piense que Cristo está intentando ver con objetividad su futuro, pero seguramente Cristo está pidiéndole a Dios que le dé fuerza. Y son cosas distintas. Y por su naturaleza distinta creo que es un ejercicio de escuchar. Que a veces la palabra puede ser errónea. Porque puede oliterar al otro. O literar eso que tiene especial, de múltiple, de nuevo. Sí. El otro día estaba escuchando, o sea, ahí podemos seguir problematizando sobre la palabra. Em, Hay una candidata a la presidencia de Estados Unidos que también es una autora de autoayuda y también, digamos, tiene como cierto recorrido en la religión o espiritualidad oriental. Y ella decía que una persona que se enfoca solamente en su bienestar, o sea, el bienestar que se vive en la experiencia directa, Mm. primero está obviando que existen otras personas que también viven la vida de esa forma, directamente, en carne propia, digamos, directamente. Y segundo, decía, que es lo que viene más relevante acá, que esa es una forma de pseudo espiritualidad. Mm. Entonces, yo creo que eso de pronto nos abre como para cerrar una definición como preliminar de espiritualidad y avanzar a otros temas. Mm, y la propuesta que quiero hacer acá, y tú me dirás qué piensas, es como de que, a ver, el aire es como el elemento más ignorado, ¿no? Sí, como que lo sólido, que se puede decir como tierra, pues es duro, ¿sí? Mm. El agua es como medio medio, el fuego es energía pura, en cambio el aire es como sutil. Entonces ahí de pronto lo que yo pienso y lo que me llega es que, o sea, nos paramos desde el elemento aire para luego transmutarlo como a la sutilidad o lo sutil. No sé si sutilidad sea una palabra o si no, la acabo de inventar. Eh, entonces como que la espiritualidad como que se intenta como dirigir a lo sutil. ¿Sí? Como la espiritualidad es aquello que intenta
observar lo más sutil. Yo no estoy tan seguro. Ujú. Mm. Yo creo que, o sea, podemos pensar en el aire y lo estás pensando tal vez desde el lado más tranquilo del aire. Pero es interesante que alguien diga soplo cuando, además, no sé, viene el hebreo, cuando vive en un desierto. ¿Cómo se vive el aire en un desierto? ¿Cómo puede ser un huracán? Un huracán es una fuerza de aire, ¿no? Siento que tiene más que ver tal vez con la naturaleza propia del aire, que es una cosa que no ves, pero sabes que está ahí y que puede o no tener mucha fuerza. Exacto, entonces pues podemos pensar en Dios, pues es una aparición divina. Podremos hablar algún día de lo terrorífico que es un ángel y de que él sea un mensajero divino. Y lo primero que pasa cuando desaparece Dios es que la tierra se empieza a mover de tanto aire que hay. Los ángeles empiezan a hacer huracanes alrededor de ellos. Sí podemos pensar que tal vez es una cosa que sabemos que es material, que existe, y sin embargo no la podemos asir, no la podemos manipular, más que con nuestro propio aire. ¿Cómo así? No sé, soplando. La única manera en que la solemos poder manipular, obviamente. Ya inventamos máquinas y aprendimos a usar, no sé, molinos, empezamos a aprender a usar grandes ventiladores. El día de hoy la energía, tenemos molinos gigantes para robar electricidad, etcétera. Pero pensémonos también desde un lugar más primigenio. Que la única manera que era con, no sé, tal vez una cosita de estas. Sí, podemos, no sé, agitarlo, pero, o sea, no hay una manipulación real de él. O sea, no podemos hacer como la leyenda de Aang, que podemos hacer aire control, ¿no? Simplemente teníamos que estar ahí con él y sabíamos que estaba ahí, pero no estaba ahí. Claro, entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? El lenguaje, ¿qué es en esencia? Es una metáfora. Y si podemos decir, siento que tengo algo dentro de mí que no es solo materia, se asemeja mucho al aire. Siento que esa es la clave frente a la palabra espiritualidad. Y fíjate que digamos, en la cita parafraseada que te acabo de decir, parece que ella está usando espiritualidad en otro sentido. Claro. Sí, como que... eso nos abre un panorama bien interesante. Yo creo que ella de pronto está usando la palabra espiritualidad como sinónimo de lo más valioso. Claro, aquí tenemos una frase muy famosa de Nietzsche que dice, vamos a seguir necesitando a Dios, a pesar de que ya está muerto, ¿no? Mientras necesitemos lenguaje. Pues, podría llevar a Dale, las dale, dale. consecuencias. Desarrolla eso, porque Podría ¿en llegar qué a las. sentido es así? No, voy a llevar a las consecuencias que nos conciernen. Podríamos llevar a las consecuencias semióticas, pero no vienen al caso. Pero en el sentido puro de que necesitamos un norte para poder que las cosas tengan un orden. Para que la estructura total de la realidad tenga un orden. Necesita un norte, un sur si quieren, si nos vamos a poner de coloniales. Pero si necesita un orden, necesita un significante, es decir, un significado profundo, mm, que le dé orden a toda la estructura. Y esa estructura es Dios. Entonces podemos cambiar el nombre de Dios. Simplemente podemos hacer semejanzas. Espíritu. Nuestro propio espíritu. Y ahí es donde ponemos el lugar de lo bueno. Eso que lleva a lo más profundo, está conectado siempre a Dios, pero es que Dios es lo bueno, por su propia naturaleza. Obviamente, ahora mil consecuencias teológicas, podremos tener mil discusiones sobre la naturaleza de Dios, pero no viene al caso. Lo que viene al caso cuando lo llevamos a un discurso político es que este es el camino correcto, esto es lo bueno, este es el camino del bien, de las buenas gentes, ¿sí? O la gente de bien, como nos gusta aquí en Colombia, o nos disgusta tanto, porque están más cerca a Dios, porque están más cerca al Espíritu, y simplemente son palabras que son usadas como todo en política. Se permiten muchas metáforas, el lenguaje permite eso, y pueden asemejar cosas distintas a lo que son realmente.
igual la palabra tiene una utilidad y su capacidad comunicativa está ahí. Igual la definición no siempre es lo que está en su propio ejercicio, ¿no? ¿Cómo así? Pues no sé, yo puedo decir, no sé, este caso, pensemos en otro. Puedo decir, no, el día está muy charro. ¿Y qué es la definición de charro? Bueno, habrá mil definiciones, por eso es que es tan importante la pragmática. Cada palabra tiene en un contexto distinto significa algo distinto. Habrá muchos ejemplos que podemos pensar aquí en nuestra generalidad colombiana, como es que estoy poco imaginativo. Pero ese muchacho se mueve como un perro, pero no significa que sea un perro, ¿sí? Sí, entonces es un juego metafórico. Lo mismo puede pasar con espiritualidad. La espiritualidad significa esto y ella lo usa para el bien. Pero espiritualidad puede significar otra cosa. Su definición exacta va a cambiar, va a ser manipulada en ese momento. Esto así es sencillo. Eso me trae mucha tranquilidad. Porque... Y, y aquí lo conecto con otra cosa. Em, sin darme cuenta hasta estar conversando contigo en este momento, em, estuve como abogando por un significado aparentemente esencial de las palabras. Entiendo. Sí, como ayer mi mamá me preguntó sobre cómo me había ido en las islas de San Blas, que son unas islas que quedan en Panamá, con unas vistas muy bonitas y eso. Entonces me dijo, ¿es un paraíso? Y yo le dije, no. Claro. El paraíso no es así. Sí. Pero es como la pragmática, ¿no? O sea, cuando ella dice paraíso, de pronto en otro sentido, paraíso significa lugar bonito. Claro. Y no tiene ese significado más teológico de un lugar en donde el sufrimiento es casi inexistente. Claro. A mí, de hecho, es una cosa muy normal que se trabaja en el... Pues, eso tiene una historia filosófica ni nada más brava. El de darnos cuenta que las palabras no son esenciales. Ese es el gran movimiento del postestructuralismo. Cuando llegan pensadores como Foucault, tiene un librito que se llama Las palabras y las cosas, que él dice, ve, las palabras no significan una sola cosa. Nunca pueden significar una sola cosa. Es más, si significan una sola cosa no podríamos hablar. El lenguaje hace que las palabras cambien, necesariamente. Y que es lo importante cuando nosotros hablamos con este tipo de cosas tan esenciales de la vida, que sí pueden ser usadas en vano, a pesar de que a los judíos tal vez no les guste mucho decir que la palabra nombrada a Dios en vano esté mal. Pero bueno, tal vez la palabra Dios sea una palabra de esas más mágicas que podríamos tratarla. Ahí es donde quiero llegar porque creo que se abre eso. Porque, a ver, ahí digamos, yo te pido que me definas vaso. Sí, Es fácil. sí, Sí, como recipiente de vidrio o cualquier material sólido que pueda albergar líquidos. claro. Yo te digo, oye, defíneme el amor. Claro, es muy complicado. O sea, por su propia naturaleza es una palabra complicada. Es una palabra que me encanta, aunque nos vamos a ir por otro lado completamente, que se llama, es proteico. Proteico habla de Odiseo cuando está viajando en el mar. ¿Sí? Se encuentra con una criatura que él cuando la va a agarrar cambia de forma, siempre. Hay palabras proteicas. Dios es una palabra de ellas. No la puedes definir, pero puedes asemejarla. Espiritualidad, como el aire, porque el aire es proteico, se vuelve una palabra proteica. Porque se cambia cada vez que intentas atraparla. Y esas palabras proteicas, como la criatura proteo, pues son muy complicadas por su propia naturaleza de definir, ¿no? Pero y es muy importante entender que precisamente por esa naturaleza tan cambiante es entenderlas como eso, como palabras cambiantes, que tal vez no son las más correctas
como definitivas, como por definición para ser usadas. Tal vez a veces pueden ser violentas, porque a veces podemos moverlas demasiado, podemos sobreutilizarlas, pero a veces simplemente pues el contexto les pone su significado y ya. Sí, o sea, estoy pensando en la palabra amor porque es un buen ejemplo, Es un porque, ejemplo maravilloso. o sea, se habla de amor en la Biblia. Mm, Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y no parece ser la misma definición que hay en, por ejemplo, cuando estás en redes sociales y la gente pregunta por estos grupos, dice que, ¿será que puedo encontrar al amor? No, parece no referirse a lo mismo aparentemente. O sea, como que se entiende por el contexto que esta persona se refiere a un vínculo cercano con otra persona y no se refiere al amor del que Jesús estaba hablando. claro. Pero ahí hay una problematización interesante como en el sentido espiritual o en el sentido del, digamos, del bienestar, me parece a mí. Sí, Porque de pronto, o sea, las personas que dicen que quieren encontrar el amor, de pronto profundamente se refieren al amor del que Cristo hablaba, solo que en este momento piensan que eso va a aparecer es en la forma de una mujer. Y o de eso un puede hombre. ser, o de un hombre, sí, Sí, o de un hombre, perdón, o de... perdón. Sí, 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 sí. no, hay que abarcar pues a la realidad humana tan compleja. Y eso puede ser como, o sea, causante de sufrimiento, ¿no? Como que tú, como que agarres esa palabra tan espiritual, o sea, esa palabra tan... O sea, yo creo que la mayoría de las personas pueden estar de acuerdo en que amor es algo importante, que el amor es algo importante, Claro, ¿sí? Entonces cuando tú agarras el amor, que es algo tan importante, y dices que, sin darte cuenta de pronto, dices que ya el amor no es eso tan importante, tan trascendental, tan ultrapoderoso, sino que ahora es, no sé, sentir cosas ricas en el cuerpo. claro. Y ahí hay como algo, ¿no? Como que nos sirve de pronto proteger ciertas palabras. Tal vez. Por eso son palabras sagradas, si lo quisiéramos poner en esos términos. Sacros, sacrificiales, que permiten que el mundo tenga un orden. Que eso también es el punto. A veces queremos ordenar el mundo y las cosas ya están ordenadas. ¿Mm? Eso me abre para hablar de otra cosa que me parece muy importante. Y es como... Y da para hablar de religión también. Si nos vamos a la etimología de religión, que ya la dijiste, de religar, de reunir, Sí, hay un supuesto y es que en este momento no estamos así. claro. Pero es un supuesto cristiano, que es lo interesante. Es un supuesto en el que estamos. Por eso me interesaba tanto esa etimología y la etimología y espiritualidad van muy juntas. Alguna vez vi unos gráficos donde ponían la palabra espíritu, o sea, espiritualidad abarcaba dentro de la religión y muchas veces he visto gráficos donde la religión abarca la espiritualidad y es simplemente un juego categórico de lo que a la persona le puede parecer más importante o no. Y pensando en esta originalidad, pues, en este origen, podemos pensar en nuestra conciencia mundo. ¿Dónde estamos parados? Realmente. Estamos parados en un mundo cristiano. Post-cristiano, si queremos llamarlo. Un mundo post-católico. Que todavía es muy católico, muy protestante. Y que claro, cuando nosotros tomamos y vemos a esta cosa tan extraña, tan ajena, como la espiritualidad oriental, la estoy llamando espiritualidad. No significa que sea espiritualidad. Es una de mis primeras tesis. No significa que sea lo mismo. Pero es la única manera que tengo para nombrarla.
Y dos, yo creo que tengo que volver a conectar con algo. Y es mucho de la conversación que teníamos hoy en la mañana, ¿no? Este micrófono, ¿quién lo hizo? Esta materia, ¿quién la hizo? Tal vez ya estoy conectado y no me he dado cuenta. Estamos todo el tiempo conectados a un aparato que nos permite conectarnos a una red que está en el aire, que es el internet, y nos permite, estamos conectados todo el tiempo. Y sin embargo tenemos el concepto de que nos desconectaron. Nos conectaron desde qué, desde un punto original. Nos sacaron del paraíso que tanto nombrabas. Y queremos volver a él. Y está eso tal vez latente dentro de nosotros porque es una cosa que se volvió inconsciente, que está ahí, como volviendo, y que regresa de distintas maneras, que retorna con, no sé, nuevas prácticas, y que hacemos sincretismos entre diferentes tipos de tradición, diferentes prácticas para poder lograr el mismo objetivo original que era para nosotros volver al paraíso. Te daba el ejemplo del marxismo que quiere volver al comunismo primitivo, y esa es la idea de la dictadura del proletariado, es querer volver al origen de los seres humanos. Y ni siquiera creo que sea la mejor ruta, no me importa, es un ejemplo. Pero podemos hacer el mismo ejemplo con la gente queriendo volver al cielo para volver al paraíso. Que la tierra quiere, cuando llegue el apocalipsis, son 1000 años de nuevo en el paraíso. Es una idea de retorno. Una idea de retorno muy católica, muy cristiana, muy, incluso podríamos llamarlo semítica. Pero no sé, habrán mundos, habrán distintas culturas donde eso no tiene ningún sentido. ¿Qué cultura conoces en donde eso no tiene ningún sentido? Por ejemplo, podemos pensar, no sé, mitologías clasiquísimas. En el mundo griego. En el mundo griego la gente era gente ya. Se iba al infierno y se iba al infierno. No había más camino. Te ibas al inframundo y el inframundo tenía un lugar chimba, ya. Con que gozabas con tus seres queridos, pero era muy distinto. El final del mundo griego no existía. En el mundo griego no había un final. Podemos pensar Pero, ¿por qué es importante la idea de final si estamos hablando más como de de la volver. idea de principio? Claro, porque es que ¿cuál es el final? Volver. ¿Sí? Vamos al cielo para volver. Vamos a llegar al juicio final. Que además esto es una cosa muy importante. En el mundo medieval la gente no creía que iba al cielo. La gente creía que se quedaba dormida en el cuerpo. Su alma quedaba dormida en el cuerpo hasta que llegara Jesús a salvarlos. Una concepción cristiana del mundo medieval. Había una suerte de ensoñación, que era la muerte. La muerte era una suerte de sueño. Y por eso te enterraban al lado de la iglesia, porque entre más cerca de un santo estuvieras, más fácil era que te salvaras. Entonces, de hecho, había toda una suerte de economía alrededor de las iglesias. La gente que más plata pedía que la enterraran más cerca al santo. Porque cuando llegara el juicio final iba a despertar a los muertos y todos iban a ir al paraíso original, porque íbamos a reconectarnos. Eh, Podemos pensarlo como tal vez en nuestra carne un poquito más actual. Tal vez el pecado nos desconecta de Dios. Y eso es también ese religar. La religión es para volver a conectar con Dios cuando pecamos. O cuando no pecamos. Simplemente es volver a estar con Dios conectado a Él. Podemos decir incluso, y hay tesis interesantes de teología, que los menos religiosos de todos eran los curas. Porque ellos ya estaban conectados todo el tiempo. Los sacerdotes no eran seres religiosos. Los religiosos eran el resto de la gente. Y la labor de ellos era religar a los demás. Pero pues es un ejercicio cristianísimo. Entonces cuando pensamos, no sé, Pero te va a dar una, como, como una, te va a dar una contradicción a eso, o un problema a eso más bien. Mm, a ver, en, en el budismo, Theravada principalmente, y tiene sus bemoles porque no todas las tradiciones Theravada piensan eso, pero mm, generalizando sería más o menos así. Se cree que en este momento hay sufrimiento y que en otro momento va a haber completa cesación del sufrimiento. Entonces no es como si todo estuviera bien ya, sino que hay que hacer algo para para volver, claro. o llegar al fin, que creo que es más coherente con la idea del budismo, porque el nirvana es
tiene como una connotación más negativa, no en el sentido de que sea algo malo que te haga sufrir, sino en todo lo contrario, en el sentido de que ya no vas a volver a sufrir nunca más. Entonces ya la vida como la conoces, donde hay sufrimiento, ya va a dejar de existir. Sí. Y pues ellos estaban hablando de eso, pienso yo hasta donde yo sé, sin influencia cristiana. O sea, como estaban hablando como de que hay como una desconexión con el final o el origen. Claro. Pero aquí es donde yo te suelto una tesis sencilla. Que resuene no significa que sea lo mismo. Y dos, puede que sean lo mismo, pero no significa que todo el mundo sea lo mismo. Y ese es el punto. Me dices con los mismos bemoles que te que estaba soltándome. Habrán otras versiones donde ni siquiera existe esa idea. En el mismo mundo budista, Claro. ¿sí? Había, pues no sé, podemos pensar en otro ejemplo que es muy parecido. Dentro de las comunidades de el Iniria hay creencia que estaban esperando a Yurupari que vuelva. Que están esperando a que las salvaciones cuando vuelva Yurupari. Entonces sí hay una resonancia con el cristianismo. Y precisamente por eso es que fue mucho más fácil hacer misiones allá. Porque eran mitos muy parecidos, eran semejantes. Pero en el mundo de los Kogi, por ejemplo, en la Sierra Nevada, bueno, las 4 familias de la Sierra Nevada, el mundo está perfecto, nosotros somos los que lo estamos cagando. Y la labor de los hermanos mayores, que son ellos, es ordenar al mundo frente a lo que la naturaleza le corresponde. La labor del ser humano y la razón existe para que el mundo esté bien. La razón, además, que es una cosa fascinante que piensen en términos de que la inteligencia sirva es para equilibrar las cosas en el ecosistema. Y ellos no están pensando en la salvación, ellos están pensándolo aquí y ahora. No va a llegar un día en que pase eso, tienen que hacerlo. Que es una cosa un poquito más positivista, mucho más cercana a nosotros en la modernidad, ¿no? Y pues es simplemente una variación de una forma de pensar, y ese es el asunto. Porque abogo tanto por la multiplicidad, porque es abogar por la diferencia. Habrá mundos donde no hay una salvación porque no hay nada malo. No hay nada malo con el mundo. Podemos pensar incluso en algunos estoicos llegaban a decir, este es el mundo que es, ya. Tengo que adecuarme a eso, y es lo que es. Muchos budistas también dicen eso. Claro. Y no significa va a llegar nunca a Nirvana, es que Nirvana es esto. Nirvana ya es acá. Ajá. Solo que, pero está como la misma idea de los Kogi, solo que la cagas. Sí, claro. Como que lo dejas de reconocer, digamos. Lo dejan de reconocer, pero pues también podemos ver el mundo como está, y volviendo a lo que estábamos hablando del mal diseño que tenemos actualmente, pues es natural que digamos eso. Obviamente no significa que en algún momento todo estaba perfecto, tal vez sí. En alguna comunidad perdida en medio del mundo tal vez todo siempre estuvo bien, ni idea. Porque así tantas posibilidades tiene el mundo. El punto que iba con la idea de religar es que es muy natural que queramos verla todas las otras culturas, la salvación, y que queramos reconectar con Dios, y que cojamos prácticas como, no sé, la meditación para volver a conectar con uno mismo o conectar con la realidad, porque tenemos ya el preconcepto de que estamos desconectados. Tal vez lo estamos, por todas las razones que yo te daba, tal vez con el marxismo lo dice mucho, de que el capitalismo nos desconecta por su naturaleza. Estamos desconectados de la naturaleza porque vivimos en ciudades. Ciertamente estamos desconectados uno del otro porque pues pasan situaciones como la que te comentaba. Seguramente sí una desconexión, y se asemeja mucho a lo que nuestra religión, que viene de nosotros desde niños, así no la practiquen nuestros padres, la vivimos en el día a día porque pues tú y yo somos colombianos. Pues cuando has estado en Panamá no creo que sea muy distinto en eso. Sí, no, yo creo que quienes nos escuchan y quienes hablan español probablemente son cristianos. Claro. Sí, o influencia cristiana definitivamente. tendrán influencia cristiana, nuestros héroes tienen influencia cristiana, nuestras mitologías, nuestras historias tienen influencia cristiana. O sea, desde el Rey León hasta Hamlet, hay una idea de Cristo ahí detrás, hay una idea de un arquetipo que se viaja. No significa que el arquetipo sea algo real del mundo, sino simplemente es una narración que viaja, porque nuestras inspiraciones, volviendo a la respiración, nuestras inspiraciones son profundamente religiosas.
y religiosas en términos religiosos, en términos de catolicismo cristiano. Y es natural que podamos pensar así de alguna manera. Pasando a otro punto, te había hablado un día acerca de estos anuncios que hay por Bogotá, de estas personas que quieren, Claro. o bueno, no, pues el anuncio no dice Sí, eso, sí, el sí. anuncio dice que te aseguran el regreso de tu ser amado y Sí, de sí, sí. dinero y de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es? ¿Espiritualidad? ¿Religión? ¿Superstición? Magia, sí. No, bueno, es que el problema es la clasificación. Sí, podemos. Una frase que me gusta mucho, que le escuché a un queridísimo profesor, que es: nosotros en el capitalismo, en la sociedad que vivimos, dicen less is more, ¿cierto? El menos es más. Y él dice, no, 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 más es más. A lo que se refiere él es que a veces hay que hablar mucho para explicar una cosa que parece sencilla, pero es que realmente no lo es. Y no importa que hagas una definición de 3 palabras, esa definición va a quedar corta. Y probablemente porque hemos simplificado las cosas, simplificamos nuestra forma de ver el mundo. Entonces yo no sé, yo realmente no sé qué es. Podríamos llamarlo brujería, por ejemplo. Pero podríamos pensar en lo que la brujería realmente concernió en cuanto a el sufrimiento femenino y la explotación del cuerpo femenino en Occidente, y podríamos descartar la palabra inmediatamente. Podemos llamarlo chamanismo, pero la palabra chamanismo viene de Australia. ¿Ah, en serio? Sí, viene de una comunidad indígena que dijeron, este sistema funciona así, ta, ta, ta. Es una palabra que viene de la antropología, además. ¿En serio? Sí, De unos antropólogos que se fueron a sí, y estudiar ese grupos sí. étnicos. Ajá, y esa palabra la empezaron a llevar a todas partes. Como los caciques. El cacique era un líder de las primeras colonias que llegó los españoles. No recuerdo cuál, de aquí me excuso. Y las llevaron a todo el mundo, tenía cacicazgos y son el sistema que se usa para hacer estudios arqueológicos al día de hoy, incluso en Europa. Un cacicazgo es un sistema de social particular, es una palabra que tiene un origen, pero no siempre tiene que tener una clasificación exacta. Entonces, cuando tú me hablas de estos carteles, podríamos hablar de magia, superstición, todo lo que dijiste, y me parece que es mejor cuando lo ponemos entre esos términos. Es magia, superstición, espiritualidad, lo podemos poner en otros idiomas, podríamos ver otras formas de verlo, chamanismo, bla, bla, bla. Sirve. Mm, Como definición, sirve. Más bien, no sirve como definición ninguna, pero podemos acercarnos porque es una cosa que no sabemos muy bien qué está pasando ahí. sí. Sabemos qué tipo de prácticas se hacen alrededor de. Sabemos que hay una creencia en algo sobrenatural que puede afectar la realidad. Entonces, en ese caso, podemos hablar de que es una cosa profundamente cercana a lo que nosotros llamamos religión, a lo que llamamos espiritualidad, a lo que llamamos magia. Pero que es realmente, pues creo que la palabra no importa. Entendemos lo que está sucediendo ahí entre muchas paréntesis. Mm. Sí, o sea, de pronto, ese es el segundo sentido en el que yo quería como hacer la pregunta, como, a ver, de pronto se recoge bien con lo que me pasó cuando tú describiendo, ahorita hace medio minuto, estabas haciendo la pregunta, ¿qué será? ¿Brujería, magia? Cuando decías eso, como que yo me sentía tranquilo, como, dijiste espiritualidad y como que algo dentro de mí es como, no, Oh, no, 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 claro. como por favor no le digas a eso espiritualidad. Mm, y es como... mm, a ver, ahí va el tema, como yo creo que hay prácticas, disciplinas conducentes a conectarnos o reconectarnos o reconocer, y ahí abarcamos bastante, lo más importante, esencial, fundamental. Y mi, mi tesis sería, por ahora, que la mejor palabra para describir eso que yo acabo de decir es espiritualidad. Ok. ¿Sí?
Y cuando hablamos de estos anuncios, digamos, como de usar superpoderes, yo creo que es más o menos acertado como usar superpoderes como cosas del más allá para que tengas buen sexo con una persona con la que ya no estás teniendo sexo. Como que el objetivo de establecerte en eso que es más importante, más esencial, como que está muy desdibujado en cierto sentido. Yo podría estar... Lo voy a poner en tela de juicio. Dale, dale, dale. Podemos decir algo y creo que podrías estar de acuerdo conmigo. Hay cierta consubstancialidad. Estamos hablando de una sustancia parecida. Cuando hablamos de magia o hablamos de espiritualidad. Es una sustancia que al menos se asemeja. Sí, o sea, ciertamente cuando alguien hace un rito, pues no sé, con humos, humo además, que es muy cercano al vapor, que es muy cercano al aire, que es muy cercano a la respiración. Medita para atraer sexo a un ser amado, es muy parecido a alguien que está meditando porque quiere conocerse a sí mismo. Pero es distinto, obviamente. Lo que yo pongo en telejuicio frente a tu cuestión es una cosa que tú estás cargándole una mirada moral. ¿Una mirada qué? Moral, moralista Sí, al sí, asunto. sí, la asumo. Sí, y no está mal. Pero sin embargo, me da risa cuando tú me das los ejemplos, que tú dijiste muy bien los ejemplos. Esta persona quiere traer de vuelta a su ser amado. Y estamos otra vez hablando de amor. Estamos hablando otra vez de la misma sustancia, que es una cosa mágica, que es proteica de nuevo, es literalmente es viscosa, que está en el aire, que además tiene unos poderes sobrenaturales y que no podemos decir que es aire. Yo diría, pues sí, simplemente es una diferenciación moral, en muchos sentidos. Que la diferenciación moral será correcta o no, tampoco me voy a decir sí o no. Para mí lo es. O sea, para mí sí está mal que alguien quiera manipularle la voluntad a otro. Yo estoy en desacuerdo con esa tesis. Pero igual me doy cuenta de que es una cosa que yo estoy eligiendo arbitrariamente. Nada me dice que está mal realmente o no, porque yo no sé qué es lo bueno ni lo malo, porque si lo supiera sería Dios. Ese tema lo he querido cubrir hace mucho tiempo. Y lo empecé a cubrir de alguna forma como profesor en el colegio con los chicos. Y es el tema del relativismo moral. Entiendo. ¿Dónde te paras, digamos, en el espectro de relativismo moral? De que, lo voy a poner de lo más radical, de que asesinar en serie es igual de bueno a meditar todos los días para que los seres sean felices. Ese es el relativismo moral más extremo. Y al otro lado está como el dogmatismo moral, en donde, por ejemplo, si tú no cumples el precepto de no comer después de las 12, estás... Violando a Dios. Sí. Lo más sagrado. Sí, estás en el camino del sufrimiento. Claro. ¿Qué tienes para traer en ese espectro? ¿Dónde te pondrías? Y de pronto, más importante que eso, ¿qué lugar es bueno para la humanidad? O sea, ¿qué lugar debería tener la persona común en este espectro? Como, ¿cuál te parece como el más óptimo? Bueno, es que yo tengo una posición sencilla. Es sencilla, la verdad. Es cuando el musulmán yihadista decide tumbar las Torres Gemelas y suicidarse en un acto de destrucción, en un acto de antieconomía, antidón contra Estados Unidos. Y cuando el musulmán alimenta a los pobres y reza todos los días sagradamente, si hay una diferencia que la estoy eligiendo yo. ¿Cuál es mi punto? Estoy de acuerdo en tener una posición, hay que tener una posición. No hay que ser tibios, como dicen de la izquierda, pero hay que tener en muy claro qué es tu posición, que sí es relativa.
Y sin embargo no significa que no tengas que pelear por ella. ¿Que no tenga qué? Que pelear por ella. No significa que no tengas que pararte duro en ella. Ujú. Sí, o sea, yo elijo soberanamente esta posición porque es una posición que no quiero cruzar. No sé, la sacralidad sexual de los niños. Yo elijo, o sea, yo entiendo que en otras comunidades, por ejemplo en el mundo griego, a los niños o sea, el maestro tenía relaciones sexuales con él y era bien visto, pero yo elijo verlo con desagrado. Y mi posición es verlo con desagrado y no significa que tenga que desagradar todo el mundo griego en ese momento porque había un montón de parámetros morales que eran muy distintos. Pero si pasara el día de hoy no lo permitiría. Y es una posición que yo reconozco que es mía. Y es a lo que voy, es simple un hecho de pararse en el vacío, pero hay que pararse en un vacío. Porque tal vez no es tan vacío. No sé, algo me dice que me paré ahí. ¿Qué? Ni idea. Probablemente esté equivocado, seguramente. Y eso es una de las posiciones que hay que tener. Creo que es un acto de humildad decir, puede que mi posición moral sea incorrecta. Y sin embargo la va a tener porque pues es arbitraria, porque toda posición moral siempre es arbitraria. Es más, ni siquiera abogaría por una posición moral. A mí me gusta mucho la posición de Nietzsche. Hay que tener esa ética, una ética que se mueve según el contexto, porque el contexto te dice cuál es tu posición ética que hay que elegir. Obviamente, además, el gran crítico de la moral, que fue obviamente Nietzsche. Sí, pues en lo que dices, creo que sí estás como reivindicando a la ética en el sentido de ser como la brújula de mis acciones como individuo versus la idea de una moral que es como una serie de reglas que debemos velar porque otros cumplan. Claro, Lo claro. tuyo es más como importante que yo tenga una ética en donde para mí es impermisible hacer esto o lo otro, Y que depende, pero asumirla claro, como propia, sabiendo que hay otras, digamos, vertientes, otras éticas de otras personas, pero de alguna forma pararse duro y decir, ok, pero esto es lo que yo hago y lo hago por esto, esto y esto. yo abogaría por algo más, Ajá. y es intentar comprender al otro siempre. Amén. Como intentar prepararme, incluso en esa interpretación. No sé, hablando de pedofilia, podemos pensar, leer Lolita de Nabokov, que es un libro sobre un man que se enamora de una niña de 12 años. Y es un libro, déjame decirte, hay veces que uno empieza a decir, uy, este es el libro más interesante sobre el amor que he leído. Y es un libro terrible de leer además. Porque uno puede decir que no es amor, es obsesión, seguramente. Pero pues la línea la está poniendo uno. Y yo la pongo, claramente. Y es un libro que a mí me parece maravilloso. Y además Nabokov pues, fue el tipo más respetuoso siempre con el tema. Él solo quería explorar ese lugar. Y me parece que esos lugares de exploración tal vez pueden decirnos mucho sobre cómo actuar, qué hacer. Otro ejemplo que me parece pues un poquito más práctico en mi vida, al menos como antropólogo, está el caso de la ablación femenina entre las emberas. Sí, que les cortan el clítoris a las niñas cuando llegan a cierta edad. Y que es interesante porque el Estado, ¿qué decidió hacer? Decidió darles un límite a esa práctica o las sacaban del territorio. Y la comunidad decidió seguir practicándola y por eso es que tenemos emberas por Bogotá, tirados en los puentes, con la mirada perdida. Y uno puede decir, uff, aquí ya la ética no es tan sencilla. Espera. Quiero comprender bien lo que acabas de decir. Como, ¿qué dijo el Estado? Claro, todo. No, el Estado les dio unas limitaciones, como ustedes no pueden seguir violando los derechos humanos más básicos, que es el derecho a tener un cuerpo. O sea, la mutilación O sea, mejor dicho, está prohibida. y les puso un ultimátum como de o dejan de hacerlo o la sacan de su territorio. Sí, porque este territorio no puede seguir siendo un lugar de violación de los derechos humanos y es inconstitucional y bla, 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 bla. Entonces, como lo que empezó a pasar, que fue como que, Se empezaron a haber muchos exiliados. También es o sea, interesante. pero como a nivel interno, eso es lo que me llama la atención, como
supongamos que la comunidad decidió como, ok, ha llegado tu día, es tu día de la ablación a la mujer X, Sí. y esta mujer dice no, entonces de una la sacaron. Al revés. El Estado dijo, la persona que practique la ablación no puede ser parte del territorio. Entonces comunidades enteras se movieron del territorio. O sea, pero el Estado la sacó de allá. Les prohibió la ablación. Les prohibió la ablación, pero la A decisión cambio de salir de- del territorio. No, el asunto de la decisión del territorio fue que no tenían ya propiedad sobre ese territorio. Y tú sabes que eso ya empiezan a moverlo empresas, empiezan a explotar esos lugares, porque ese territorio ya no es un territorio de derechos especiales, porque no tienen derechos especiales sobre ese territorio mientras sigan practicando, teniendo prácticas que son inconstitucionales, que es la violación a los derechos de los niños. Es un problema ni digo puta. Claro, porque ¿cuál es la posición de uno? Mierda, pero esto está jodiendo más gente de la que está salvando. ¿Qué soluciones encontraron? Algunas antropólogas, porque eso fueron antropólogas. Vale, intentemos que ellos en su propio pensamiento empiecen a discutir el problema. Empiezan a detener la ablación femenina, porque hay muchas mujeres que están en pro de la ablación femenina y muchas mujeres en contra dentro de la comunidad tambera. Y fue un asunto de discusión, ¿sí? A lo que hoy tal vez podemos darle más largas, que es interesantísimo este problema. O sea, es un problema ético, o sea, problemas como el del tren, este problema me parece un problema ético, pero es primero entender qué es lo que está pasando ahí, porque si no, no le puedo decir al otro sujeto simplemente no lo haga y ya, porque ya vemos las consecuencias. Todos los bogotanos sabemos que es ver en Vera tirado de un puente con una mirada perdida, tocando una maraquita, drogado, probablemente los niños drogados, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde se llevan las consecuencias? De mi ética, de mi moral, ¿qué consecuencias tiene? Si lo va a llevar simplemente a la fuerza. Y yo creo que la comprensión al menos es una herramienta que nos permite ver otras maneras de tal vez abordar el problema. ¿Sabes de este caso? No, no soy experto en el problema. Porque yo tengo la pregunta como de qué los motiva culturalmente a practicar esto. Y es interesante lo que sabemos y lo que sé. Ujú. Probablemente haya alguien más adecuado para hablarte de este problema en específico. Yo, por ejemplo, te podría hablar tal vez de otro problema, que es el de los indígenas evangélicos que son sacados de la Sierra de Nevada por practicar la religión protestante. Ese problema sí lo tengo muy claro. Pero este problema se sabe, por ejemplo, que hay fuentes que dicen que ellos no practicaban la ablación femenina cuando llegaron los españoles, que fue una práctica más tardía. Pero el problema es que casi todas las prácticas pues nacen de la nada, entonces pues no es como que siempre hayan tenido que tener la práctica eternamente para que sea una práctica válida, aunque ciertamente no la vamos a ver como válida al menos yo desde mi ética no la veo como una práctica válida. Sí, el origen de la práctica se cree que también fue mucha influencia del cristianismo sobre el tabú de la sexualidad, por ejemplo. Pero es un problema de... Ajá, un problema enorme. Bueno, pasemos a la idolatría. Ya lo hemos hablado implícitamente, ¿no? Como, o sea, para mí una forma de idolatría sería como tener algo como divino cuando realmente no lo es. Fetichismo, sí. ¿Cierto? El problema que veo y bueno, la intención un poco de lo que estamos haciendo es meternos a la confusión para ver qué carajos puede salir. El problema que yo veo es este tema de las palabras proteicas hacen difícil determinar bien cuándo es idolatría y cuándo no. Sí. ¿Sí? O sea, supongamos que amor es una palabra muy proteica y que varía demasiado con el contexto y demás. Si lo vemos así, entonces la propaganda de Coca-Cola que estábamos hablando antes fuera de los micrófonos de que trae la felicidad no sería una idolatría porque sí, felicidad puede significar tener un sorbo de Coca-Cola. Claro.
Pero si nos paramos como más firme, como no. O sea, la felicidad es una palabra sagrada que hay que respetar. Y la Coca-Cola no te trae felicidad. Sí. Idolatría. Bueno, no, complicamos esto. Metámonos a la confusión, me gusta. Sí. Porque es lo que siempre te digo. Que a mí me gusta es, entre más confundidos estamos por meternos a la confusión, más claras son las cosas. De alguna manera. Después de un rato. Después de un rato, sí. Pero por lo menos un rato puedo descubrir que estaba más confundido antes. Que Así algo no es. era claro y ahora es más confuso, pero al menos reconozco que antes no era claro. Bueno, yo creo que podemos meternos al origen de la palabra idolatría. Creo que podría aclarar muchas cosas. A ver. Porque la idolatría viene de la palabra y viene en una lucha cristiana. Esto es puro historia del catolicismo. De la lucha que se da entre iconódulos y iconoclastas. Y ahí vienen los idólatras y las idolatrías. ¿Cómo es? Icono. Iconódulos e iconoclastas. O iconófilos. Los que adoraban las imágenes y los que no. Yo entro a tu casa, no sé, y veo muchas imágenes de santos. Claro que en las primeras, en el concilio de Nicea primero, que fue el primer concilio que de hecho partió el mundo en dos, entre Europa occidental y Europa oriental, hubo esta discusión, o sea, fue durísimo, o fue el segundo concilio en que rompió todo. Pero la primera discusión que se dio en el concilio de Nicea primero fue si adorábamos a las imágenes o no. Porque las imágenes no eran Dios, decían unos, ¿no? Y otros decían, no, es una representación que nos permite adorar a Dios directamente, es como una suerte de mensajero, ¿sí? Que nos permite adorar a este santo. Obviamente también había muchas discusiones si los santos eran adoraciones válidas dentro del catolicismo, bueno, dentro de la iglesia cristiana, que en ese momento era cristiana. Y bueno, la discusión que además está metida dentro del propio judaísmo y dentro del propio pues dentro es una discusión que es viva hasta el día de hoy, que es entre los musulmanes y los cristianos y entre los judíos y los cristianos, es si se vale adorar a las imágenes o no. Una de las tesis más grandes que había era que Jesús era un ícono. Y un ícono por excelencia, ¿qué es? En la teoría lingüística, la teoría semiótica, pues. Charles Sanders Peirce dice que el icono es una imagen, un significante que se parece a su significado. Entonces, un significante, dibujas un arbolito, es un icono de un árbol. Podemos pensar en los iconos que tenemos en el computador. Se parece a lo que quiere, a lo que ese programa es. Entonces, ¿por qué decían que Jesús era un icono de Dios? Porque él decía, cuando ves mi cara, ves al Padre. Cuando me ves a mí, ves a Dios. Entonces él era una representación pequeña de un significante de lo que era realmente Dios. Y que eso precisamente permitía que las imágenes se pudieran hacer. Y aquí hay una tesis que a mí me parece brutal, que creo que no viene tanto al tema, ni se foro va a decir, es que si quitamos las imágenes se acaba la economía. Niceforo era el concilio de Nicea, se llama así por él. Era el patriarca de la religión cristiana en ese momento. Y él decía, si quitamos, porque si quitamos la imagen, quitamos el papel moneda. Y si quitamos el papel moneda, ya la gente no va a creer en que el papel moneda es valor real. Es un fetiche. ¿Qué es el fetiche por excelencia? El billete. Me recordaste mucho de la conversación que teníamos ahorita, que los sacerdotes no pueden tocar plata. Porque esa plata no es lo que representa. Entonces ahí podemos ya ver un origen durísimo. Los judíos dirían directamente que las imágenes no pueden representar a Dios porque Dios ni siquiera se puede representar en el lenguaje. O sea, ellos están intentando buscar, hacer unos sistemas gigantescos de la Cábala para encontrar el nombre de Dios. Porque si encuentran el nombre de Dios, cambian el mundo entero. Porque si pueden invocar a Dios, pueden invocar lo que sea. Los judíos incluso, Jorge Luis Borges tiene un poema bellísimo sobre el tema, los judíos creían que si encontrabas el nombre de palabras correctas, podías crear un golem. O sea, una suerte de Frankenstein, solo que con palabras.
Si decía las palabras correctas, así es que las cosas se movían. Como Platón creía eso, además. Platón creía que en la palabra Nilo estaba el río Nilo. Y que la cosa tenía, sí, y la rosa tenía, cuando decía rosa, existía la rosa gracias a que existía el nombre. Pero es una creencia antigua. Y entonces, pues llegamos a estos momentos donde tal vez la posmodernidad dice, no, ninguna palabra no copia ninguna. Las palabras son solo palabras. Y se cae todo por todos lados, porque, Claro, se cae la realidad, pero lo interesante que es, ¿cuáles son las tesis posmodernas? Todo es interpretación. Podríamos tener una lucha contra la posmodernidad, pero hay mucho de liberador en que las cosas no sean tan esencialistas, pero pues ya es una posición complicada, donde empiezas a formar una ética desde ese lugar. mm, Son tesis difíciles, son tesis muy difíciles. sí, o sea, lo que estaba pensando es que con esa idea de que las palabras no tienen un significado preciso, Claro, el problema de la idolatría se diluye de cierta forma, porque, ¿sabes? Como en un momento esta imagen puede representar a X y en otro momento puede representar a Y. claro. Lo interesante de la palabra relatividad moral, te estaba diciendo, Ujú. relatividad. Y aquí creo que es la clave que uno podría empezar a formar una ética. Es que lo relativo significa que es relacional. Y ahí están las ontologías relacionales, que son tan de moda ahorita. Y es que las cosas sí tienen un significado, pero dependen del lugar donde están. O sea, no es que no tengan significado, simplemente no son Dios Padre siempre juzgándote desde los cielos, mirando todo lo que haces absolutamente todo el tiempo, sino es que en este lugar esto no es así. En otro lugar esto no es tan así. Y está muy bien que uno se pueda andar a mover dependiendo del cambio del tiempo, del lugar, del espacio. Y que el amor a veces sí es, no sé, como tú acaricias en un perro y a veces el amor de Cristo es otra cosa. Porque ese Cristo está relacionado con otros significados, con otras redes, con otros movimientos telúricos, con, no sé, con tempestades, con cielos, ¿sí? Se mueve con otras cosas que son muy importantes, pero es que están relacionadas en ese momento. En otro momento son otra cosa. O sea, en este momento hablamos de Cristo muy teóricamente, pero en una iglesia yo no voy a hablar de Cristo así. Y por eso es que es importante que es relativo, que es que significa que tiene una relación, como tú eres relativo a tu primo. Son primos relativos. Yo soy amigo tuyo porque tengo una relación, es decir, somos relativos de alguna manera. Y así lo podemos ver también. Que si las cosas son relativas no son que se han caído Dios. Sino que existen siempre en conexión. Claro. Eso suena bonito. Sí, 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 sí. Sí, 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 treparle. Eso suena bien. Bueno, tengo otra pregunta muy importante y es que, ¿qué dirías? A ver, o más bien, en tema de relativo, aterricémoslo un poco. ¿Te parece que ha sido beneficioso para ti como liberarte del estigma de la religión? Porque siento que, asumo que si tienes un semillero que le dices semillero de la antropología de la religión, te liberaste del estigma, al menos para decir que es algo que vale la pena estudiar, comprender. ¿Crees que eso ha sido bueno para ti? Eh, Pienso que muchas personas que de pronto están buscando la trascendencia eh, le huyen a la religión como, sí, como que ahí no. Para ti ha sido bueno como un poco quitar ese estigma y... Sí, estigmas marca, ¿no? Estigmas mancha, que le Ujú. pones a las cosas. Y siento que como todo estigma es una mala manera de interpretar las cosas. ¿No? Un estigma era el que tenían todos los negros. El racismo es una cosa de estigmas. Es una marca encima que no es de Dios porque tiene la piel oscura. Siento que con la religión puede pasar lo mismo.
Porque que la religión, al fin y al cabo, cuando la piensas como, al menos con el cristianismo, y si la palabra es una palabra. Primero que todo es una palabra y Sí. hay que quitarle el miedo. Y la podemos usar para entender que es el budismo, que es el, no sé, que es el zoroastrismo, que es el shintoísmo, que es el, no sé, que es, no sé, hay muchas religiones, ¿no? El hinduismo, bueno. Me sirve, es una palabra que es útil. Cuando digo antropología de la religión, la gente va a entender qué estoy diciendo. A pesar de que lo primero que voy a hacer es decirle, ven, vamos a problematizar la palabra religión. Mm, Pero más que eso es entender que por más que uno quiera, o sea, si uno quiere entender herramientas para trascender, si es que existe algo así, porque yo tengo mis, o sea, me gusta juzgar si eso existe, hay es un compendio histórico de miles de años de gente intentándolo. Eso es la religión. O sea, entre muchas comillas, es mucha gente intentando entender algo más allá de sí mismos y viviéndolo en su cotidianidad. Porque por más de que uno crea que uno está más conectado con uno mismo, a veces una anciana que le reza todos los días a Dios, o yo doy el ejemplo de mi abuelo, que yo te he contado que está tirado en una cama, no puede mover las piernas, tiene una colostomía, no puede mover, a duras penas puede mover los brazos, toca acomodarlo y en su acto de humildad todos los días reza a Dios. Y si no reconozco eso, porque se llama religión, pues me parece es un acto de petulancia probablemente, de tal vez de superioridad moral o de quizás simplemente que no me había parado a ver que tal vez cuando Santo Tomás escribe 12 libros sobre teología, sobre intentar entender a Dios, pues es un material valioso para mi propia búsqueda. Si es que hay algo que encontrar. Sí, pero pues si lo hay, pues bueno, alguien ya lo intentó hacer y mierda, aquí hay muchas fuentes. Si queremos hablar de, para mí, la espiritualidad por excelencia de Occidente, es la filosofía. Si es que la podemos llamar espiritualidad, los filósofos nunca te aceptarían esa palabra. Es más, yo no la acepto en este momento. Lo primero que hice fue decir la espiritualidad no me gusta. Pero puedo ver en esta palabra religión, o bueno, en este estudio, una gran biblioteca gigante donde puedo encontrar muchas cosas que me pueden servir. ¿Y antropología por qué? Porque lo puedo encontrar en otras culturas, en otras personas, en otras maneras de ver, lo que te decía al comienzo. En un indígena ahora, o en un europeo del siglo XV, XVII dije, pero no importa el tiempo, o dentro de un árabe de hace 300 a 1000 años. Si es que existían los árabes, que claramente no. Y ahí quisiera como andar sobre algo que medio dijiste. O sea, ¿tú crees que el sentido de tu búsqueda en la antropología de la religión es como descifrar como cómo ser un buen ser humano o cómo llegar a la trascendencia o sientes que hay como algún objetivo? Yo creo, y esta es una tesis totalmente personal, Ujú. no es únicamente mía. Clifford Geertz también la afirma y la leía y dije, claro, para mí es esto la antropología. Más que la antropología de la religión, la antropología es la disciplina de ver otras maneras de hacer las cosas para intentar que nosotros hagamos las cosas mejor. En todas las formas. Urbanismo, economía, política. Tal vez ya existe el gran maravilloso por sistema político que es mejor que la democracia. Tal vez ya se lo inventaron y lo tiene la comunidad y nunca lo hemos escuchado. Porque hay otras sociedades funcionan, otras maneras de ver el mundo. Tal vez otras sociedades funcionaron en el pasado y tal vez ellos tienen la respuesta a problemas que nosotros tenemos al día de hoy. Y en la religión pues también, porque tengo una búsqueda que claramente me hace acercarme a personas como tú, porque todos somos espejos, ¿no? De nuestros amigos, sobre todo de nuestros amigos, porque somos los que elegimos. Excelente. Y bueno, una pregunta que me gustaría empezar a hacer a las personas que vengan acá como invitados. ¿Qué es lo más importante
para ti? No tengo ni idea. Es mi respuesta. Bueno, puedo decir que eso puede dar cuenta mucho de... Eso dice mucho. O sea, si no tienes idea de eso... Sí, sí, no tengo ni idea. Es que es la respuesta más clara, ¿no? En este momento de mi vida, al menos no tengo ni idea. Tal vez lo más importante es cómo hacer las cosas mejor para encontrar lo más importante. Pero no tengo ni idea qué es lo más importante. Puta, qué pregunta tan puta. O sea, cómo hacerse bien la pregunta. Sí. Sería lo más importante. Seguramente. Porque tal vez muchas veces los problemas están en la forma en que los formulamos. Sabes que yo creo que estoy más o menos de acuerdo con eso. O sea, siento que en sí misma la pregunta es importante. Sí. ¿Qué es lo más importante ahora? Y esa es la pregunta muy buena. Más bien, o es muy mala, tal vez. Ajá, ¿Qué ese es el problema? Eso es un clásico problema de filosofía. Muchas veces, tal vez el problema que tenemos en la actualidad y por qué es necesaria la filosofía, por ejemplo, es porque nos enseña a preguntarnos de una manera distinta al problema y tal vez preguntándonos de una manera distinta al problema encontremos la respuesta que estamos buscando, porque tal vez la respuesta no la íbamos a encontrar nunca de la manera en que la estábamos preguntando. Pues mira que ahí que tú hablas de etimología y hemos hablado de etimología acá. Importante viene de traer hacia adentro. Qué lindo. Sí, así como hablamos de las importaciones. Pillo. Importante es eso en adjetivo. Entonces es como... Está lindo. Si la digerimos más, ¿qué es lo que le trae más al interior? Sería esa pregunta. Y fíjate que súper mágico porque si la pongo así, de pronto me tienes una respuesta más tentativa. Cuestionarme. ¿Tú crees que eso es lo que más le aporta a tu interior? Sí, preguntarme. Y escuchar. Ambas cosas. Porque ambas van de la mano. Y cuando hablas de preguntar... O libertad, tal vez. Bueno, no sé. Sigue. ¿Cómo así que o la libertad? Es una respuesta que he tenido mucho últimamente. ¿Qué es lo que más deseo? Es una pregunta muy distinta. Lo que más deseo es libertad. ¿Qué es lo más importante? No sé. Pero lo que más deseo es libertad. ¿Y lo que más aporta a tu interior? Preguntarme. Y escuchar. Ambas. Y escuchar. Escuchar y luego preguntarme lo que acabo de escuchar. Tal vez. No sé. Y ahí yo tengo una pregunta como para problematizar con los filósofos precisamente, que acaban de darnos una joya para la conversación, pero siento que a veces pueden caer en un problema y muy duro. Y es que solo le preguntan a lo que les puede responder en lenguaje verbal articulado. Sí, quiero como plasmar bien eso como para que se entienda, que creo que tú me lo entendiste, pero de pronto quien nos escuche le queda difícil. O sea, el filósofo solo busca respuestas en palabras, no busca respuestas de pronto en sentimiento. Y bueno, paréntesis, no el filósofo, estoy aquí armando un arquetipo, pero diría más bien, corrigiéndome, el problema en el que he visto a muchos filósofos caer, yo siendo uno de esos en algún momento, es que solo buscaba respuestas y solo hacía preguntas al nivel conceptual y de las ideas, cuando en verdad hay cosas más allá que también se pueden preguntar y también pueden responder, pero no con ideas. Yo creo que lo que estás afirmando es una afirmación filosófica. Sí, porque el lenguaje es como un vehículo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el lenguaje no sea un vehículo, pero el lenguaje puede ser más como un señalizador que una cosa en sí misma. Y creo que cuando lo miras así, es algo cambiante. De pronto ahí pasas de filósofo a místico. Claro, no, de acuerdo.
Y no está mal. O sea, por eso me gusta tanto la antropología, porque la antropología permite eso, misticismo. Hacerle preguntas a todo y a todo lo que pueda responder de cualquier forma. Y de otras formas de comunicarlo. Sin embargo, la filosofía te diría, o sea, y yo lo digo porque, pues, los filósofos obviamente han llegado a esas conclusiones. No son bobos de ninguna manera. O sea, si hay gente brillante son los filósofos. Muchos dirían, bueno, es que hay demasiadas formas de responder esa pregunta. Filosóficamente y no filosóficamente. Dirían, porque hay otras cosas de otra naturaleza, es un concepto filosófico. Que hay cosas de naturaleza distinta al lenguaje, es un concepto filosófico. Son cosas que ya están dentro de su propia cajita. No, o tal vez la filosofía solo es capaz de responder eso, que eso es otra afirmación que muchos filósofos dicen. Que la filosofía es para responder esta caja, estos problemas, no todos. Depende del filósofo, literalmente. Derrida te diría todo es texto. Y lo que acabas de decir y toda la afirmación que hiciste era un texto. Entonces no sé de qué hablas. Pero pues yo personalmente no tengo ni idea, entonces. O sea, conozco a los autores y conozco todas las, bueno, no sé si todas las respuestas a eso, pero personalmente me gusta pensar que yo puedo preguntar desde un lugar distinto al lenguaje y responderme desde un lugar distinto al lenguaje. Me gusta, no sé si pueda, porque... O no sé, o no sabes si puedes decir que puedes. Claro, sí. Pero aquí nos ponemos a jugar con palabras. Sí, nos ponemos a jugar, pero sí, es como... En un momento de mi vida estuve muy juicioso con la práctica del Zen, que es en la tradición en la que yo la exploré, que de pronto hablo de esto más en algún episodio, era solo sentarse. Y creo que hemos practicado eso Claro. numerosas veces tú y yo. Solo sentarme, ya. Nada de nada. Y era como con la idea de que lo trascendente, la realidad en sí, no la puede atrapar las palabras. Entonces por eso el antídoto que da el Zen es no uses palabras, nada, de nada, de nada. Simplemente sé. No lo pienses, no agarres los pensamientos, nada. Y un amigo me dijo como que el lenguaje puede ser utilizado para deconstruir, como para hacerle un cortocircuito al lenguaje y mostrar algo que no es lenguaje. Claro, como decirme, ven, sentémonos y ya. Eso es lenguaje. Sí, o sea, necesariamente. Claro, por eso te digo que aquí nos podemos poner a jugar con palabras. Y es un juego de palabras muchas veces puede... Es que a mí sí hay algo que me gusta tanto del lenguaje, y es la gran afirmación de Derrida además. Es que todo es una metáfora. No existen palabras claras, no existen definiciones específicas, porque todas son palabras unidas a otras. Y cuando te vas a dar cuenta, la base de la palabra es una metáfora. Como religare, es amarrar hacia atrás. Tú ligas a una cabrita y la jalas. Te estoy haciendo una imagen. No es la palabra en sí misma, y como no es la palabra en sí misma, como te religo, como me siento amarrado por una cuerda hacia un pasado, pero es que una cuerda es imaginaria, o sea, esto no tiene nada de real. La palabra, cuando yo digo religión, no estamos pensando en cuerdas, pero hay una conexión metafórica con la cuerda. Entonces las palabras pues sirven es para una cosa, comunicar y llevarte hacia un lugar, pero es una metáfora, no te está diciendo la realidad. Oye, pero para irnos por ahí, por algo interesante, me llegó como una inspiración. Y es, hay religión espiritual y religión no espiritual. Quizás. En el sentido de lo que acabas de decir. O sea, cuando me pusiste la imagen de la cabra, yo creo que ese es el miedo que la gente le tiene a la religión. Tiene miedo de ser atada y llevada a un lugar en donde no hay nada trascendente, seguro, sino es más como me van a ligar y me van a atar aquí a algo como que no me hace bien. Sí. En cambio, la religión espiritual sí como que resolvería Bueno, eso en el plano relativo del lenguaje, diciendo como, ok, me van a atar,
me van a reconectar, pero a algo que vale la pena. No sé. Porque el problema, vuelvo, es una religión espiritual. ¿Qué es espíritu? O sea, estamos hablando de soplos. Vuelvo al problema con el que comencé. ¿De qué estamos hablando realmente? Sí, estamos hablando de una religión que me lleva un sentido, una esencia. Y ese sentido y esa esencia es espíritu. Pero la palabra espiritual no es una palabra religiosa. Que viene de la religión cristiana además. Entonces, por más de que me amarre, obviamente me está llevando a lo espiritual, porque lo espiritual es una cosa que está inherente, inmanente a su propia estructura, cosa que es la religión. O sea, nace dentro de la religión, vive dentro de ella y muere dentro de ella. Y la búsqueda de sentido, tal vez, la búsqueda de lo que la búsqueda, la taumaturgia de los alquimistas, sea otra cosa que no sea espiritualidad. No sé, por eso te digo que no tengo ni idea. Solo la palabra me sirve y entiendo tu tesis desde usar la palabra en nuestra praxis. ¿Cómo la quieres comunicar? Exacto, sí. ¿Y cómo la quieres comunicar? No sé. Sí, seguramente ese es el miedo. Quedar bajo unos dogmas. Yo creo que el miedo también viene de una historia de violencia que tiene la Iglesia Católica y otras iglesias y otras religiones como el yihad árabe, ¿no? El yihad no árabe, musulmán. Y las guerras que se han hecho en nombre de Dios. Y pues podemos ver muchos orígenes a esa displicencia contra la religión. Entre esas también que me amarren, me mortifiquen con una moral que no se adecua a cada espacio y tiempo y contexto, porque muchas veces es eso, no se adecuan a mi vida. Pero no sé. Bueno, yo creo que podemos ir dejando por ahí, Me parece. por ahora. Sí, está perfecto. Gracias por la charla, me divertí mucho, me sentí como jugando todo este tiempo, sí, 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 sí. estuvo muy bacano. Además la Gracias. mesita de acá se parece a una pequeña mesita de tenis, entonces Por ahí va. Gracias. con gusto, como siempre.